Fabricantes y productores advierten de que el año llega con nuevas subidas en los precios de los alimentos. El año pasado, recordemos, en la cesta de la compra se encareció un 15%. Ya nos acompaña en plató Alonso Fernández, que es secretario general de ASUICAN, la Asociación de Supermercados de Canarias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿han recibido ustedes este aviso, esta advertencia de fabricantes y productores? Lo que hemos recibido es la información que vamos viendo día a día y que el propio ministro Planas, ministro de Agricultura y de Alimentación, ha ido publicando en los distintos medios por la reducción de las cosechas de una manera significativa, sobre todo el año pasado debido a la sequía en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿creen ustedes que este año va a seguir subiendo el precio de la cesta de la compra? No lo sabemos. Es tener una bolita mágica para poder adivinar el futuro. Sí que parece que al menos los alimentos sin elaborar han empezado a caer un poco sus precios, con lo cual puede ser que esa senda se siga manteniendo a lo largo de este año 23, pero también es verdad que los alimentos elaborados, la cesta inflacionaria de la inflación subyacente sigue creciendo y esta todavía aparentemente, al menos según los técnicos, tardará entre 3 o 4 meses una vez que hayamos llegado ya a ese IPC máximo en los productos sin elaborar. Leía en prensa una declaración suya en la que señalaba que a principios de cada año siempre se produce una revisión de tarifa y que este año evidentemente se va a notar por las circunstancias. Sí, eso es algo tradicional en el sector, aunque incluso en años pasados, debido a esta crisis, esas tarifas se han ido repitiendo con más frecuencia de lo habitual. Pero lo normal dentro del sector es actualizar precios, porque hay que actualizar costes para todos los eslabones de la cadena de valor, y esta suele ser a principios de año. ¿Y esa es una actualización generalizada o en determinados productos? Suele ser generalizada porque de un año a otro los costes suben para todos, suben para productores, suben para fabricantes y por tanto hay que adecuarlos a la realidad de cada momento. ¿Y de cuánto suele ser esa revisión de tarifas? ¿En qué porcentaje se puede mover? Imposible calcular porque estamos hablando que en un establecimiento de alimentación puede haber en torno a 19.000 referencias. Es muy difícil establecer. Hay muchas que no suben, algunas incluso descienden su precio y otros aumentan su precio. Es muy difícil establecer eso porque además depende de las negociaciones de las cadenas, tremendamente imposible casi. ¿Y esa revisión de tarifas de comienzos de año ya se ha trasladado, ya se nota en la cesta de la compra? Lo que se va notando en la cesta de la compra y de una forma medianamente progresiva es el incremento de los precios de los costes de las materias primas y este no ha parado, como antes comentábamos. Eso es lo que se va notando y lo que se va notando es cómo el precio empieza a disminuir, que es lo que antes comentaba también, debido precisamente a que esos precios ya empiezan a tener cierta estabilización. Otra cosa son los productos elaborados, son productos que además se prepararon el año pasado, que provienen incluso de cosechas del año pasado o del anterior, donde estábamos en una espiral inflacionista tremenda. Ahí todavía, como antes comentaba, los precios tardarán en notarse su decrecimiento, ¿no? Habla usted de que en productos no elaborados sí que comienza ya a notarse un ligero descenso del precio. Para quien nos vea en casa, ¿de qué productos? ¿Puede ponernos algunos ejemplos de donde ya se esté notando ese abaratamiento? Prácticamente casi todos los productos del campo. Se irá notando esa caída. El IPC empieza a dar ya como una visión de una pequeña caída, son décimas, va cayendo, pero ya al menos no ocurre lo que ocurría en meses anteriores donde la subida era continua mes tras mes. Aseguran ustedes que no estamos ante una inflación de demanda, sino de coste. ¿Qué diferencia hay para que podamos entenderlo? Sí, hablamos de inflación de demanda cuando nosotros como consumidores nos lanzamos al mercado a comprar y compramos todo lo que esté en el mercado. No es la situación actual, aunque también es verdad que la demanda no ha caído y no ha caído de forma importante y en el comercio tampoco. Pero sí que es cierto que se produce un incremento importantísimo de costes en origen, que es lo que está provocando que los precios suban. Cuando la inflación es de demanda, puede ser que los precios se incrementen debido a que hay una altísima demanda de compra de esos artículos. Pero también esta, que es la que estamos viviendo, que es una inflación de costes, proviene del incremento de los costes de las materias primas en origen para productores y para industriales y por tanto al final para toda la cadena de valor. Esa es la importante diferencia y por tanto también la importante diferencia en la que se deberían atajar
estos sistemas. Es decir, no es lo mismo una inflación que otra. En este caso se están actuando en políticas probablemente más tendiendo a rebajar la demanda que a disminuir los costes en origen. Precisamente por eso le quería preguntar qué condiciones tienen que darse para que de manera generalizada veamos un abaratamiento continuo de la cesta de la compra. ¿Qué medidas creen ustedes que se podrían o deberían poner en marcha para atajar ese aumento de los costes? Hay algunas medidas que serían imposibles porque muchos de los costes en los productos de origen animal o de los productos de origen vegetal provienen de la sequía, de la tremenda sequía que ha vivido no solo nuestro país, sino muchas partes del continente, o de otros usos que se están dando a determinados alimentos, como el caso del azúcar, para la generación de biocombustibles. Ahí es muy difícil, hay cosas en las que no vamos a poder hacer nada porque depende básicamente de meteorología y también, desgraciadamente, de una guerra que tenemos en el centro de Europa. Y esto también es imposible o es muy difícil que por nuestra parte podamos hacer algo. Pero sí que hay una parcela en la que podríamos actuar, que entendemos que se podría actuar, que en el caso de Canarias pues podría venir de la mano de los transportes, del altísimo coste del transporte que se paga por las mercancías cuando se traen a las islas o se mueven entre las propias islas, y sobre todo otra parte importante que es la presión fiscal a la que estamos sometidos, que no deja de ser de las mayores de Europa. Pero hay un dato importante que el Instituto de Estudios Económicos publicó hace 15 días, y es cuál es el índice de buena gobernanza de los países, y sitúa a España en materia de comercio y en la parte que corresponde a la normativa y a la regulación de la normativa en el tercer lugar, por debajo, seguido de Grecia y de Italia, con menor competitividad dentro de toda Europa. Ahí podríamos actuar. Hablaba usted ahora mismo de transportes, de los costes, también de presión fiscal. Sobre este último aspecto le quiero preguntar porque hoy en el Congreso se vota la convalidación del decreto anticrisis que incluye esa rebaja del IVA en los productos de primera necesidad. Esa rebaja no afecta aquí a Canarias porque aquí tenemos otro impuesto que es el IGIC y que en la cesta de la compra, en la mayoría de productos básicos, está a IGIC 0. ¿Cree usted que hay alguna fórmula desde el punto de vista fiscal para ayudar a los consumidores de las islas? Hombre, hay aspectos importantes, pero localizarlo en nosotros como consumidores en Canarias es complejo porque casi todas estas medidas provienen del Estado y muchas otras incluso derivadas de transposiciones de directivas comunitarias. Es importante señalar que Europa, el IPC medio de alimentación está en el 17,8%. que nuestro país está en el 15,7% y que Canarias está en el 15,3%, por debajo de los niveles de inflación, ya no solo de Europa, sino de nuestro país y muy por debajo de muchas de las comunidades autónomas. Medidas concretas hacia Canarias, a nosotros básicamente la que se nos ocurre claramente es la del coste del transporte, que ya estaba dentro de la información de los sobrecostes producidos en las regiones ultraperiféricas de un informe que con cierta recurrencia se pide por parte del Gobierno de Canarias al Centro de Estudios Económicos de la Fundación Tomillo. Y ahí está hablando de cerca ya de 7.000 millones de sobrecoste que soporta Canarias, básicamente la mitad de ellos en transporte. Y una última cuestión, cambios en el AIEM, tal y como plantean productores y fabricantes, ¿lo ven ustedes viable? El AIEM es una figura importante, es algo... Aquí hay ciertas contradicciones. Cuando hablamos en general, todos queremos y todos decimos y tenemos que comprarle más a los industriales canarios, tenemos que comprarle más a los productores canarios y hay medidas que están hechas para defenderles. Entonces, tengámoslo en cuenta. Y una de ellas es el AIEM. El AIEM defiende producciones locales, tanto industriales como agrícolas. Y eso lo tenemos que tener claro. Y tenemos que saber que eso cuesta, que nos cuesta un dinero, pero que al final de ahí dependen muchísimas personas, muchos empleos y nuestra propia economía. Por tanto, la figura del AIEM es imprescindible o es necesaria en algunos casos. Si bien es cierto que en algunos productos donde no existe producción, también parecería oportuno, parecería lógico que no hubiese AIEM para esos productos, simplemente porque no hay producción en las islas. Pues Alonso Fernández, secretario general de ASUICAN, Asociación de Supermercados de las Islas Canarias, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. A ustedes, muy buenos días. Gracias.